tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad con la colaboración de Plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. En el programa de hoy vamos a estar tratando un tema peculiar. Hemos hecho varios programas que tienen que ver con asuntos económicos, con la economía en general y con asuntos particulares de la economía vinculados a la sociedad, vinculados al sector productivo, diversas temáticas. Hoy vamos a hablar de un tema peculiar porque vamos a hablar, no sé si decirlo de otra economía, pero sí por lo menos de un enfoque diferente desde el cual pensar la economía y a partir además de la experiencia concreta de gente que está trayendo una práctica a nivel empresarial de un desarrollo de otro tipo de valores vinculados a la discusión económica. Vamos a estar hablando de la economía del bien común. Y bueno, como siempre, en este primer bloque, luego de presentar a mis invitados, vamos a tratar de explicar qué es la economía del bien común. Hoy nos acompañan en estos minutos de reflexión y de información que queremos proponerles dos invitados, como les decía, que voy a pasar a presentar. Gualberto Trelles. Gualberto está acá a mi derecha. Gualberto es ingeniero químico, es percusionista también, es coordinador del Movimiento para la Economía del Bien Común y es director técnico del laboratorio Ecotech. También nos acompaña Federico Mesa, que está acá a mi izquierda, que es integrante de la cooperativa Entre Bichitos, que es una empresa de biotecnología que trabaja con microorganismos eficientes nativos. Nos van a contar, obviamente, qué son estas cosas y ya de paso empezar a entrar en este tema de la economía del bien común. ¿Querés empezar? Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Y bueno, eso de la economía del bien común tiene mucho que ver con lo que pasa con los microorganismos eficientes nativos. ¿Qué son los microorganismos? Los MEN, los microorganismos eficientes nativos, es un consorcio microbiano conformado principalmente por bacterias acidolácticas, levaduras y actinobacterias. Es un producto que viene en presentación líquida o sólida y entre sí estas distintas especies y de microorganismos tienen relaciones mutualistas entre sí, o sea, se benefician unas de otras. Y bueno, para nosotros el aprender de esa tecnología, el utilizarla y el conocerla nos ha servido también para emular y aplicar algunas de esas formas de trabajo de ese mundo microscópico y llevarlo a los vínculos y a la forma que tenemos de ver el mundo. Nuestra tecnología, la tecnología con la que nosotros trabajamos, tiene distintas aplicaciones, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales, allí donde hay conexión al saneamiento, por ejemplo, para la limpieza de la grasera. O sea, tú aplicas el producto líquido en la grasera y no se te tapa nunca más la grasera, no te va a alargar mal olor, no vas a tener que limpiarla nunca más. Simplemente con una botellita de medio litro que te puede durar 40, 50 días. Y luego, en donde no hay conexión a la red de saneamiento, donde hay pozos sépticos, pozos negros, allí se aplica 1 litro de nuestro producto por semana y una pastilla de MEN sólido por mes y la cantidad de coliformes fecales, la materia sólida en suspensión, es decir, la calidad del agua en general de ese pozo séptico mejora considerablemente. Entonces no emite malos olores y la contaminación a las napas freáticas y a los suelos es mucho menor. Entonces bueno, es como una solución a esa problemática tan peculiar. También trabajamos con el tratamiento de efluentes industriales y bueno, y desarrollamos otro tipo de productos con otros fines, ¿no? Pero bueno, son bacterias y hongos que en presentación líquida o sólida que se puede aplicar en distintos usos. Sería ideal para el camping de AEBU, ya que estamos acá, que lo puedan utilizar. Muy bien. Gualberto. Bueno, muchas gracias por invitarnos, muy contentos. Yo soy el director técnico de un laboratorio ambiental, que es un laboratorio de análisis químicos, físicos y biológicos, que se dedica al medio ambiente, al ambiente. Nosotros determinamos la calidad del agua, del suelo, del aire, de las emisiones, con el objetivo de cuidar el
planeta, cuidar los ecosistemas, por supuesto que respaldados por un soporte legal que lo exige a las empresas, al Estado y a los particulares, y también la calidad del agua que estamos analizando. Así que también a nuestra forma participamos en el cuidado del planeta y también queremos inspirarnos en eso, como Entre Bichitos. Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto con la economía del bien común? ¿Qué es la economía del bien común y cómo nos allegamos a esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros partimos de considerar que existe una situación bastante complicada a nivel global. Hay una separación entre el ser humano y la naturaleza, cada vez estamos más lejos, cada vez queremos controlarla más. Hay una separación del hombre con la sociedad, de cada uno con nosotros. Esto se ve reflejado en la desigualdad. La separación con el ambiente se ve reflejado en la crisis climática, y también hay una separación con nosotros mismos, con nuestros propios propósitos, con nuestra visión. Entonces, valoramos que hay una crisis sistémica realmente, y la economía del bien común lo que propone es una respuesta completa y consistente para estos desafíos sobre los cuales nos vemos tan involucrados. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, esto se llama economía del bien común, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos economía? Porque en general no encontramos una definición de economía en los libros de texto de economía, ¿no? A veces encontramos definiciones rápidas como administración de recursos escasos, pero más bien se tiende a hablar más del mercado que de la economía. Para la economía del bien común, las actividades económicas son actividades básicas realizadas para satisfacer las necesidades de los seres humanos actuales y de las futuras generaciones, en consonancia con los límites ecológicos del planeta, es decir, cuidando el planeta donde vivimos y del cual formamos parte como especie, y a su vez también en concordancia con los valores básicos, valores democráticos básicos que hacen a todas las sociedades y a todas las comunidades: la justicia, la solidaridad, el respeto a la dignidad humana, el respeto al planeta y la transparencia y la participación democrática. Entonces, la economía del bien común tiene una propuesta completa y consistente para una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Es a su vez un movimiento reflejado en empresas, municipios, comunidades, universidades, y es también un proceso democrático, mediante el cual se busca impulsar, mediante la participación democrática, que es uno de los valores principales, la implementación y la forma de vivir de acuerdo y coherentemente a estos valores. Esa es la visión general de la economía del bien común. Y bueno, desde el punto de vista del funcionamiento concreto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esta idea de economía del bien común? En realidad, daría vuelta en la pregunta. ¿Cómo no? Entre Bichitos es una cooperativa de trabajo y nació de un proyecto áulico en una escuela pública, en la escuela 320 de Casaballe, que es el nombre bonito del barrio Borro. Allí nacimos nosotros, y luego cuando el proyecto creció y se conformó formalmente en cooperativa, comenzamos a cumplir con todos los requisitos formales que cualquier empresa debe cumplir para poder funcionar. Y en el caso de las cooperativas tiene alguna exigencia más. Por ejemplo, tenemos que rendir siempre balances a la Auditoría Interna de la Nación, tenemos que presentar esas cosas. Y bueno, la economía del bien común fue una ventana, una puerta, un cable a tierra para justamente mantener y encontrar nosotros, los integrantes de la cooperativa, los trabajadores de la cooperativa, una coherencia con lo que pensábamos, con lo que hacíamos. Es decir, ese balance que presentamos anualmente en la Auditoría Interna de la Nación y que tenemos que hacer siempre, da, por supuesto, una foto, una imagen de una parte de la realidad del trabajo de la cooperativa. Y la economía del bien común nos enseñó también a evaluar, a medir la felicidad de los trabajadores, los vínculos que teníamos entre nosotros, cómo nos vinculábamos a su vez con los proveedores, con los clientes, de qué manera dejábamos una huella ambiental positiva o negativa, por qué hacíamos determinadas cuestiones y no otras. Es decir, a entender las cosas de otra manera. Y en el sentido que decía recién Gualberto, a entender que lo que estábamos haciendo era economía, porque lo hacíamos justamente para satisfacer las necesidades nuestras y las de la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, para nosotros que no venimos del mundo empresarial o industrial, en realidad fue como encontrar eso, una forma coherente entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Alberto, ahí Fefo traía recién este ejemplo de una cooperativa
concreta y poco remitía a algo que nació muy de base, ¿no? y que se transformó en un proyecto que logra ingresos para las personas que participan y que sostiene un enfoque. Pero no es solamente la única posibilidad, ¿no? Y creo que en algún momento, y después vamos a hablar del concepto de transición o de algunas cosas por el estilo, pero también hay en el mundo, y tu caso es otro, empresas, ¿no? que compiten en el mercado en un espacio difícil de gestionar, ¿no? Que tiene retos importantes y que en general no están organizadas bajo este principio, como bien dice, de valores, y cómo se vive en una empresa, ¿no? de apariencia convencional, pero que en realidad está proponiendo esta idea. Bueno, creo que tanto Ecotech como Entre Bichitos, ambos competimos en este mercado y en esta sociedad. Somos empresas. La diferencia entre una cooperativa y nosotros, que somos una sociedad de responsabilidad limitada, es básicamente en la forma de gobernanza. Eso está establecido desde el punto de vista legal. Yendo un poco más a fondo a tu pregunta, la economía del bien común busca filosóficamente llevar aquellos valores que hacen a las empresas y a las personas vivir de una forma satisfactoria, armónica, cuidando a los demás, cuidando a la sociedad, llevarlo a todas las empresas y a todas las organizaciones en esta sociedad. O sea, no solamente está limitado a algunas cooperativas que funcionan con principios éticos, porque no todas las cooperativas funcionan con principios éticos. No solo los movimientos de la economía solidaria, no solamente la economía circular o regenerativa, que tiene aspectos muy positivos pero abarca solo una parte, sino que la economía del bien común busca una propuesta holística que una nuevamente la ética, los valores, lo que nos hace bien como personas, lo que nos hace establecer relaciones solidarias, cooperativas, satisfactorias, lo que nos da motivación con el ambiente, con las personas, con los proveedores, pero no solo para un tipo de empresa. Entonces, un poco la forma de vivir esto se ve reflejado en la cultura de la empresa. Básicamente, creemos que hay muchas empresas que tienen una cultura orientada hacia el bien común, pero aún no lo saben, o no lo han podido demostrar, o no han encontrado esa forma de hacerlo, a pesar de existir en este sistema que funciona con otras reglas. Entonces, sobre esa base de esa cultura, de esos principios de funcionamiento, de ese encare en la relación con los trabajadores, en la relación con el ambiente, en la relación con los proveedores, en la relación con el desempeño financiero y económico, en la relación con los clientes, creemos que ese tipo de empresa, como es Entre Bichitos y como es Ecotech, que nosotros antes de estar en la economía del bien común, teníamos un fundamento y teníamos una orientación en ese sentido, no creemos que es posible vivirlo de esa manera, transformarnos a nosotros, ayudar a cuidar, ayudar a cultivar otras relaciones y otros valores. O sea que buscamos expandir esta idea a través de nuestras relaciones hacia afuera, cuidar a los trabajadores hacia adentro, cuidar el ambiente tanto desde el impacto de la propia empresa, de lo que está produciendo, como de lo que está generando, de los costos que está externalizando, tratar de hacerlos internos, pero también cuidar de la sociedad donde estás, de la comunidad donde estás, y no con un objetivo de marketing, sino con un objetivo de compromiso con los demás. Eso es una raíz ética que creemos que hay que restablecerla a la economía y que fue separada hace mucho tiempo, cuando la economía se transformó más que en una disciplina, una ciencia o algo vinculado a la cultura y a la humanidad, en una herramienta para lograr la acumulación de riqueza por parte de una parte. Y eso tiene que ver con la crisis sistémica que hablamos al principio. Quizás para resaltar lo que decía Alberto en ese sentido de la separación y de la dimensión ética que aporta la economía del bien común,
es cuando nos juntamos entre nosotros y decimos, che, fulanito, fulanita es una buena persona. Generalmente estamos de acuerdo que tiene una serie de valores con los que estamos de acuerdo. Y sin embargo esos valores, esa escala de valores no es la misma para evaluar si una empresa es buena o no es buena, o nos copa o no nos copa. Entonces, bueno, la economía del bien común viene a traer un poco eso, es decir, es ese tipo de coherencia en cuanto a los parámetros éticos con los que evaluamos una persona, un colectivo o una actividad económica. Para ver un poco cómo una empresa se integra o se aproxima, ¿no?, a esta idea de la economía del bien común, vamos a ir a un corte para abordarlo en el segundo bloque, donde vamos a tratar de seguir despuntando un poco esta idea que a mí me parece muy, muy sugerente y muy interesante, especialmente cuando estoy sentado con dos empresarios, por decirlo de alguna manera, en esta mesa, conversando de algo que en general no es habitual. Bueno, en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de la economía del bien común. Estamos compartiendo con Gualberto Treyes y Federico Mesa esta introducción, ¿no?, a una idea que para hablar de economía es bastante novedosa y que nos interesa desarrollar a los efectos de poder entender algunas cosas más de este planteo, porque quizás quienes lo miran al principio lo ven como algo lejano, como algo distante, como algo difícil de hacer. Por eso, cuando preparábamos el programa de una manera u otra, yo les pedí decir, bueno, pero quiero explicar cómo se hace, ¿no? O sea, qué significa que estamos transicionando o en una situación próxima a este conjunto de ideas. Pero previo a eso, les quiero hacer una pregunta que me quedó del bloque anterior, que es, ¿esto es un movimiento de orden mundial? ¿Tenemos otros ejemplos en Uruguay? ¿Tenemos ejemplos en otros países, en Latinoamérica, en Europa? ¿Cómo está compaginada? ¿Cómo se viene trabajando esta idea en el mundo? Bueno, la economía del bien común cuenta aproximadamente con unos 5.000 integrantes en el mundo. Hay más de 1.000 empresas que han realizado su balance del bien común, que después podemos explicarlo. Hay 44 municipios, hay 2 cátedras, hay 15 grupos de trabajo trabajando permanentemente, 44 municipios orientados hacia el bien común. Es un movimiento que tiene su origen en Europa Central, en Alemania particularmente. Luego se desarrolla en otros países de Europa, también en Estados Unidos, en Asia en menor medida y en América Latina en los últimos 3 años, con bastante fuerza e incidencia. La economía del bien común está presente en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en México, en Colombia, en Galápagos y Argentina, no mencioné Argentina. Básicamente, o sea, es un movimiento, digamos, con presencia internacional y en crecimiento en sus distintos ámbitos. Bien, vayamos entonces ahora a esta idea que orienta este bloque, ¿no?, que es cómo una empresa se integra en la economía del bien común y eso qué significa, para ir poniéndole carne al asunto de poder entender cómo se materializa esta idea, ¿no? Porque en general todas estas discusiones que discuten contra el modelo hegemónico de la economía son criticadas por su proceso de materialización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy hablabas de balance, ¿no? Creo que hay algo por ahí, y bueno, no sé quién quiere arrancar con esta idea.
Quizá pueda desarrollarla mejor Gualberto. Sí, es importante decir que hay muchos colectivos, muchas empresas, emprendimientos que trabajan por el bien común. Lo que es importante acercarse al bien común es porque, bueno, medir importa y tener una idea clara de lo que se hace y lo que se puede mejorar es importante. Y la economía del bien común sí tiene un cuerpo de ideas muy bien sistematizado que te colaboran en ese sentido. Nosotros nos acercamos de casualidad y porque fuimos invitados por Gualberto a, mirá, está esto, cuando nacía el nodo de la economía del bien común aquí en Uruguay, y bueno, y allí se nos hizo el balance y nos fuimos como enamorando justamente de esa idea porque nos era como una herramienta y una caja de herramientas como para poder justamente mejorar un montón de aspectos que para nosotros nos eran importantes. Alberto. Bueno, el balance al bien común es un espejo ético y humano para que las empresas se miren. Es una forma de ser coherentes cuando las personas que están dirigiendo esa empresa o el conjunto de sus trabajadores creen que es necesario no solo parecer sino ser, porque es un instrumento muy, muy consistente, muy sólido y que es factible de ser demostrado ante terceras partes en la veracidad y en la rigurosidad de los indicadores que plantea este balance. O sea, no es un balance de opiniones, sino que es un balance con indicadores, pero indicadores vinculados a los aspectos éticos de la gestión de las empresas y no vinculados a los aspectos financieros y económicos. Porque justamente la economía del bien común lo que cree es que debe ser puesto como objetivo de la actividad de la economía, como planteábamos al principio, la definición de economía, el bienestar de las personas, del planeta, el bienestar de las comunidades, es decir, el bien común, lo que nos hace felices como seres humanos. Ese es realmente lo que creemos que es el objetivo y no el lucro, el rédito o la acumulación financiera. Entonces, partiendo de ese punto, es que la economía del bien común busca estructurarse en base a una cantidad de valores que se consideran que están presentes en la mayoría de las constituciones y en la mayoría de las comunidades. Estos son valores que tienen que ser definidos y concretados democráticamente, en general, como sociedades, ¿no? Porque una objeción que se hace es ¿qué es el bien común? Bueno, el bien común, el movimiento del bien común, de la economía del bien común plantea que debe ser definido y concretado en cada sociedad democráticamente. Es un punto importante. Como decía al principio, el proceso democrático es uno de los componentes, junto al movimiento y la propuesta de la economía del bien común. ¿Cómo se hace esto en una empresa, en una organización? Básicamente, como se estructura con un criterio ético, lo que busca es evaluar la dignidad humana, la justicia y la solidaridad, la salud de los ecosistemas, la sostenibilidad ambiental o ecológica y la democracia y la transparencia interna de esas organizaciones. ¿En base a qué lo evalúa? Lo evalúa en de qué manera vivencian o de qué manera interactúan estos valores o se encarnan en cada uno de los grupos en los cuales la empresa participa. Los propietarios, los trabajadores, los clientes, el entorno social y los proveedores. O sea, todas esas categorías, o sea, porque vos hablaste de indicadores, de valores, ¿no? Tú también hablabas de medir, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esas son las cosas que van corporizando la propuesta, en el sentido de esto no es una idea trasnochada, inspirada por el altruismo de alguien solamente, sino que tiene una forma de hacerse, ¿no? Claro, vamos a ver, por ejemplo, cómo impacta el criterio de justicia en relación, el valor justicia en relación al grupo de los trabajadores, por ejemplo. Impacta en la distribución interna del valor generado por la empresa. Entonces, la economía del bien común se pregunta, el que gana más dentro de la empresa en relación al que gana menos, ¿cuántas veces más lo hace? Eso es un indicador concreto, por ejemplo. En el caso del laboratorio de Ecotech, ese número no llega a 3, es 2 con algo.
En las grandes corporaciones financieras en Estados Unidos, ese valor es del 700.000 para las empresas financieras, de 350.000 para las empresas industriales. En Alemania está en torno a 60.000 y en Uruguay no tengo datos. Sería interesante generarlos de alguna manera. O sea, Entonces 60.000 veces. Sería, sí, ¿cuánto gana el gerente general de la empresa en relación a el que hace la tarea inicial de ingreso? Por ejemplo? El que gana menos gana $1. En Estados Unidos, el que gana más gana $750.000. Digo, hagan la cuenta para la cifra que quieran. Entonces estamos hablando de un indicador concreto que da idea de cómo se vivencia el valor de la justicia. Cómo se vivencia, por ejemplo, respecto a la dignidad humana en relación a los proveedores. Bueno, ¿qué porcentaje o qué cantidad de esos proveedores tienen comportamientos de respeto al ambiente, en este caso de respeto a la dignidad de sus trabajadores? Son empresas formales, los puestos de trabajo son dignos. Bueno, y con cada uno de estos ejemplos, en el caso de la democracia y la transparencia, por ejemplo, tiene que ver en cuánta información la empresa proporciona a sus trabajadores en relación a su funcionamiento a nivel financiero, a nivel de recursos, a nivel de políticas. Tiene que ver con cuánta participación da en la toma de decisiones. En fin, podemos ir buscando cada uno de estos valores, ¿no? Como dije, dignidad, justicia y solidaridad, sostenibilidad ambiental, democracia y transparencia, para cada una de las partes interesadas que se llaman. También la sociedad, la comunidad es una de las partes. Tiene formas de medir, por ejemplo, cuánto aporta la empresa para actividades que redundan en el bienestar de la comunidad, o el bienestar de la sociedad en general. Tiene un criterio respecto al marketing también, es decir, el marketing en la economía del bien común se propone como una actividad para promover el bien común y no para generar imágenes que estén asociadas a la compra. Es decir, tiene que ver con la promoción de determinadas cualidades, determinados comportamientos que sean capaces de cambiar de alguna manera el ADN de la economía, que está basado en que el éxito es la acumulación de riqueza, cuando la acumulación de riqueza, en realidad el dinero es un medio para lograr un fin, que es el bienestar o el bien común. Entonces hay un cambio en el concepto de éxito, que nosotros lo vivimos de esa manera y queremos contagiar a la gente y queremos cambiar también el funcionamiento de la sociedad en general. Capaz que para aclarar un poquito, que cuando se hace el balance a una empresa, es eso que indicaba recién Gualberto, como por ejemplo el tema de los salarios, ¿no? Desde el más alto al más bajo. Bueno, eso se le asigna un puntaje, ¿sí? Y después a cada, todo ese puntaje se suma en ese balance y te da un número que puede ser positivo o puede ser negativo. Sí, y el máximo creo que es 1000, ¿no? El máximo es 1000. Entonces el balance toca todos los... El balance, la suma sería cada uno de estas áreas que vos mencionaste, como quien dice, tiene un índice, o varios, lo que sea, que lo puntúan en relación a un ideal, como quien dice, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si en el caso de los salarios sería el doble, que todos los ¿no? trabajadores fueran igual pagos o que hubiera una diferencia. No hubiera de más hasta, del doble, ¿no? de hasta el doble, Sí. Por ejemplo. No hay una relación preestablecida. En general, lo que hay son 5 niveles de aproximación. Dentro de cada uno de estos niveles hay puntajes asignados que después se ponderan en total. Es decir, toda esta tabla termina en un número que es el resultado de una suma de factores que se van ponderando por parte de un auditor externo. Es decir, hay un grupo de personas del propio movimiento, pero independientes a la empresa, que generan a través de una auditoría la asignación de estos puntajes, y por lo tanto hay una tercera parte que está dando validez a esto. Estos puntajes también pueden ser negativos. Esa es una de las diferencias que tiene la economía del bien común con otros planteos similares de reporte de sustentabilidad. Si tú haces daño al ambiente, si tú compras a empresas que tienen problemas en el respeto de los derechos humanos, si tú evadís impuestos, si tú generás publicidad falsa, esos son puntos negativos y por lo tanto se suman en el total y pueden llegarte a dar negativo el propio balance.
Por eso es fundamental que exista un actor externo que lo valore. Exactamente. Sí, exactamente. Yo quería simplemente hacer un pequeño paréntesis porque tuvimos hace poquito un programa, hicimos sobre relaciones laborales y después de una larga discusión llegamos a la conclusión de que uno de los principales problemas que existía en la negociación colectiva en particular era la información, ¿no? Es decir, la asimetría con la que se sentaban en una mesa a discutir el trabajador y el sector patronal, que puede estar representado de distintas formas, era enorme. Por lo tanto, incluso eso promovía en algunos casos hasta los conflictos, porque uno, para adivinar los costos, tenía que tensar la cuerda. Obviamente que lo iba a hacer en función de sus necesidades, pero nunca entendiendo hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y el otro elemento que venía de ese lugar, de las relaciones laborales, era el tomar conocimiento de que en nuestras sociedades los ingresos de los hogares, ¿no?, tienen una parte principalísima en los salarios, ¿verdad? O sea que ya solamente preocuparse por incluir una preocupación por la distribución, ¿no?, a nivel salarial, ya eso implica una puja hacia la igualdad muy importante a nivel de la sociedad, más allá de la empresa, ¿no? Es como una tensión interesante. Y otro tema de poner la información arriba de la mesa para que las discusiones estén en arreglo a algo tangible, también arrima una noción casi que impensable, ¿no? En algunos lugares, como que, me acuerdo porque desde el Instituto Cuesta Duarte nos decían, bueno, la información se conoce cuando hay problemas, ¿no? O sea, las empresas traen las informaciones a la mesa cuando están por quebrar o cuando tienen algún problema financiero, pero cuando le va bien no traen nada, ¿verdad? Entonces, bueno, hacer ese paréntesis porque en realidad está esto muy encadenado con estas discusiones que nosotros vamos proponiendo en nuestros programas, ¿no?, que tienen que ver con la igualdad y bueno, y en el fondo con el bien común, ¿no? Así que bueno, entonces, cerrando un poco esta idea, existe en forma muy concreta, ¿no?, una forma de medir y asignar un puntaje a una economía, a una empresa, en arreglo a esta idea. Por lo tanto, eso es lo que habilita una posibilidad de transición, ¿no? Porque de una manera u otra, quien comulgue con estas ideas debería preocuparse por mejorar sus puntajes, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y no solamente mejorar sus puntajes, sino colaborar con todas las empresas que se relacionan, las personas, el ambiente, los clientes, para que estas ideas también encarnen en ellos. Bien. Y el mismo balance, o sea, no es el mismo, pero orientado hacia municipios, se puede realizar en municipios, se puede realizar individualmente, en distintos, hay también para las familias, no es solamente exclusivo, que creo que eso es también como el cuerpo de ideas que nos presenta y nos propone la economía del bien común, nos sirve a todas y a todos. O sea, tú lo puedes hacer a nivel tuyo, que cómo estás colaborando con tus vínculos, con el ambiente, con todos los aspectos que decía Gualberto. Y lo mismo los municipios y lo mismo otros colectivos. Sería bien interesante traer una experiencia de algún municipio en algún momento para conversar, porque creo que es otra discusión pendiente, ¿no? Sí, o sea, sí. La expresión de las políticas a nivel de territorio. Se puede aportar que la economía de bien común en Uruguay ha trabajado, por ejemplo, en concreto con el municipio de aquí, ya hace 2 años, 1 año y medio, capaz 2 años, y hemos por lo menos intercambiado y hemos llevado a territorio actividades, discoteca entre bichitos, por ejemplo, para el asentamiento 23 de diciembre, y que se materializó en algo concreto, ¿no? O sea que hay un municipio que por lo menos estuvo acercándose y conoce lo que es la economía del bien común aquí en Uruguay. Bien, nos tenemos que ir al segundo corte y en el tercer bloque, como siempre, vamos a tratar de explorar ideas de, bueno, qué proponerle a la política para pensar en este sentido. Así que en un minuto volvemos en el tercer bloque de Último Bondi.
Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de la economía del bien común. Estuvimos desarrollando un poco qué es esa idea, cómo se transita, por lo menos desde el mundo empresarial, hacia esa idea. Y tenemos como tercera pregunta acá, en esta idea de ir materializando, ¿no?, esta propuesta, ¿cómo dialoga esta idea con las políticas públicas, ¿no? Quienes de una manera u otra nos parece una idea simpática, nos parece una idea a difundir, nos parece una idea a cultivar, y pensamos políticas públicas, ¿qué instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos de política pueden favorecer que se vaya hacia este lugar? ¿Qué discusiones se plantean desde esta idea a las formas de hacer política y a los desarrollos institucionales? Y bueno, por ahí queríamos arrancar este tercer bloque para terminar de sacarle, como quien dice, romanticismo a la idea y seguir agregándole materialidad y posibilidad a la idea de transición hacia, ¿no?, a través de una aproximación, también ver qué se puede hacer desde la política pública. No sé quién quiere arrancar. Creo que podemos acordar en que no es del todo equitativo o justo que una empresa que genera un producto y contamina el medio ambiente, maltrata a sus trabajadores, no respeta los derechos laborales, no cumple con un montón de circunstancias, tenga los mismos criterios que una que sí lo haga, que sí cumpla con eso, ¿no? A la hora de competir en el mercado, igualmente esa empresa que paga salarios más bajos, que los paga tarde, mal y nunca, o que no respeta los derechos mínimos, llega con un producto al consumidor final que muchas veces, o que no se preocupa, por ejemplo, por generar en una empresa alimenticia, ¿no?, las piletas para el tratamiento de efluentes, ¿no? Y si terminan en un arroyo, en una cañada, bueno, no importa, y llega con un producto que vale más barato que otro, no está bien. Entonces, bueno, creo que ahí la economía del bien común tiene una propuesta bien concreta y bien clara que desde nuestro punto de vista es justa y equitativa y corresponde que se aplique. Alberto. Sí, hay varias dimensiones en esto. La economía del bien común busca relacionarse con todos los protagonistas en la sociedad, incluyendo el Estado y la política, aunque no se restringe a esto. Básicamente no somos un movimiento identificado con ningún partido, y esa es una de las fortalezas también, porque nos da la posibilidad de tener un diálogo transversal y realmente apostar a que la mayoría de las personas, cosa que pensamos, la inmensa mayoría de las personas, comulga con estos valores como los valores que deben orientar a una sociedad, que deben orientar a una economía, ¿no? O sea, básicamente la idea esa de que una economía en realidad es un instrumento para mejorar la vida de las personas, interactuar con la cultura, con una cantidad de elementos que nos hacen como personas, con las espiritualidades, con los conocimientos, con las diversidades de todo tipo. Entonces, desde el punto de vista de la relación con el Estado y con los partidos, lo primero que a nosotros nos gustaría es que hubiese realmente un interés de explorar, novedades que están por fuera de las bibliotecas usuales. Eso es una primera inquietud para el diálogo, porque para el diálogo se necesita una voz. Entonces, para comenzar ese diálogo necesitaríamos interlocutores de todo tipo y de cualquier tienda. Eso es un punto uno. El otro punto, cómo se relaciona con las políticas públicas. Hay una gran apuesta de la economía del bien común que está relacionada ahora con poder medir el bienestar y el bien común a través de algo que le llamamos el producto del bien común. Y esto tiene que ver con un proceso democrático amplio de consulta a las personas de cuáles son los objetivos en su vida que le permitirían vivir una vida tranquila, feliz, satisfactoria, con buenas relaciones. Este es un proceso que ya se está realizando en algunas ciudades en España, también en otro país de Europa en concreto. Es un proceso que termina con objetivos que generalmente son los mismos, ¿no? La gente busca tener derechos, que haya integración social, bueno,
todo lo que nosotros queremos como personas para estar bien, tener tranquilidad económica, tener felicidad con nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestro entorno. Buscamos que se transforme en un índice que pueda evaluarse aparte del Producto Bruto, que creemos que no es lo que indica la felicidad de las personas. Esto nos gustaría poder llevarlo a un proceso democrático a nivel territorial, a nivel local, y eso implica un diálogo a nivel de las instituciones políticas. Por lo tanto, ese es otro aspecto desde el cual nos gustaría poder dialogar a nivel de las instituciones del Estado y de aquellos que deciden las formas en que esto se mide. La tercera parte tiene que ver con políticas exclusivamente, digamos, más específicas en lo económico, que es lo que hablaba Federico, y tienen que ver, por ejemplo, con los regímenes de promoción económica, incorporar criterios éticos en estos criterios de promoción económica. Es decir, bueno, podemos promocionar económicamente determinado tipo de actividades, el software o la enseñanza privada o una cantidad de incentivos que existen ahora, que bueno, puede ser más o menos cuestionable, pero bueno, nos gustaría también promover el comportamiento ético de las empresas a través de instrumentos específicos que ya existen, como el balance del bien común, para poder asignar, digamos, ventajas desde el punto de vista económico que tienen que ver con lo impositivo o con otros elementos que hacen a la propia viabilidad y existencia de las empresas. Porque es muy complejo para las empresas éticas lograr su sostenibilidad económica, que es otro de los grandes desafíos y es uno de los grandes propósitos de una empresa del bien común también, que es lograr su independencia económica y lograr financiarse con recursos propios, aparte de una distribución justa. Hay otros incentivos que podemos hablar, tienen que ver con el tema crediticio, tiene que ver con el tema de la incorporación en las compras públicas, tiene que ver con el tema de los aranceles en el caso de la exportación. O sea, hay todas herramientas económicas de apalancamiento de determinadas conductas que pensamos que deben orientarse muy fuertemente a incentivar los criterios éticos de la economía, porque son los que nos hacen bien como personas. No es un éxito que crezca una economía de por sí. La economía puede crecer y la gente puede estar peor. Por lo tanto, este tipo de herramientas creemos que tiene que ver más con lo que nos hace felices como personas y no tanto con el criterio de éxito del lucro, básicamente. ¿Y se les ocurre que podría existir una estrategia para avanzar hacia ahí? Porque yo pensaba, mientras vos hablabas, todas las dimensiones que involucran, ¿no?, estos asuntos, y cómo sobre algunas hay políticas públicas, hay instrumentos de política pública ya funcionando, las compras estatales, por ejemplo, ¿no? O algunos beneficios que podría haber sobre las cooperativas o cooperativas sociales o algunos formatos de asociatividad, ¿verdad? Pero que en realidad no están organizados en un cuerpo conceptual, sino que han sido más bien hijos de una trayectoria de políticas públicas no encuadradas, ¿no?, en una discusión de este tamaño y de esta naturaleza. Pero se me ocurre que hoy además estamos viviendo problemas acuciantes como el ambiente, ¿no?, como los problemas ambientales, que podrían empezar a escalar en el rango de preocupación política hasta empezar a incorporarse dentro de los elementos a valorar a la hora por lo menos de los incentivos económicos, ¿no?, que es lo que primero entra en discusión en las sociedades. ¿Hay antecedentes de estas cosas encuadradas o no en la economía del bien común a nivel mundo que uno pueda tomar como una orientación, como una buena práctica, que diga, bueno, hagamos lo que hicieron aquellos que a todos los que no contaminan le bajan los impuestos, o a todos los que reciclan hay buenas prácticas a nivel mundo que nos puedan arrimar? Digo esto porque me parece que son instrumentos para transicionar, ¿no? Son elementos para transicionar, ¿no? O sea, aquel que está empezando a comulgar con estas ideas sabe que tiene algo para hacer de este lado para tener un reconocimiento, ¿no? Porque en el fondo se trata también de reconocer a quienes hacen las cosas de otra manera. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, hay a nivel local una ley de incentivo de rebaja de impuestos en base a la distribución interna de los ingresos. De las empresas. De las empresas.
En España hay, por ejemplo, ejemplos de beneficios fiscales a empresas que aplican criterios éticos, criterios de contratación éticos, por ejemplo, y también vinculados a la parte ambiental. Son todas experiencias hasta el momento que se han dado a nivel local, que no han sido asumidas como políticas públicas a nivel de gobierno, pero que han tenido mucha repercusión en el entorno inmediato. También se han hecho evaluaciones en universidades o centros educativos de cuál es el estado del bienestar de esos centros en base a determinados elementos, y ha habido como una promoción estatal de determinados lugares en Alemania, no recuerdo en qué estado, de este tipo de comportamiento. O sea, no son ejemplos fuertes hasta el momento, porque justamente creo que es una idea de cambio sistémico fuerte, y que al mismo tiempo lo estamos vivenciando, porque la transición, los pequeños ejemplos muestran una posibilidad de transición, más que una gran transición, pero sí la viabilidad de que una empresa puede funcionar generando valor y haciendo bien a las personas y al ambiente, y no necesariamente tener éxito económico en detrimento de puestos de trabajo o contaminación. O sea, eso es una falacia. Es decir, cuando se pone por delante la productividad o la eficiencia o los números de crecimiento frente a el despido de las personas, la precarización laboral en general, lo que se está poniendo adelante como objetivo es justamente el económico, el lucro, que generalmente es de una pequeña parte, y se está dejando atrás a las personas. Entonces, básicamente, eso habría que llevarlo a políticas públicas consistentes, y en eso estamos. ¿Cómo ves vos más entre bichitos? Como quien dice, ¿no? O sea, esta experiencia que hicieron yo creo ustedes, que ya existe de abajo. Sí, yo creo que ya existe. Quizás hay mucha cosa por reconocer. Sí, y creo que hay una tendencia grande, incluso monstruosa, cuando uno llega a compartir, que hay un montón de emprendimientos y de colectivos que tienen énfasis no en el lucro, no en el crecimiento del capital exclusivamente, sino que van más hacia lo conceptual económico, o sea, es decir, buscan vivir bien y en armonía en donde están, y no como nosotros consideramos que es eso, que es un error conceptual el hecho de medir el crecimiento económico solamente a través de la acumulación de capital o de dinero, sino que justamente la economía es la satisfacción de las necesidades que tenemos las personas para vivir. Y en realidad hay muchísimos emprendimientos de ese tipo a lo largo y ancho, por lo menos de América Latina, sí lo hay, y es una tendencia creciente. Incluso, capaz que con esto soy un poco polémico, pero sí lo hay. Hay un cambio de muchísimas personas hacia tratar de hacer las cosas bien, más allá del beneficio puntual económico. Porque hay ejemplos de esto de, bueno, si no hago tal cosa, pierdo el mercado europeo, por ejemplo, con la producción de carne. Si no produzco carne de tal manera, me quedo sin venderle a Japón, me quedo sin la cuota esa. Entonces, en realidad no me importa tanto cuidar el medio ambiente, sino que lo que me importa es venderle a Japón. No sé si me explico, pero sí. En eso de la pregunta anterior. Sino que sí, hay una tendencia muy importante y cada vez mayor de buscar de hacer las cosas de otra manera, de forma consciente y de forma de convencida, totalmente convencida. Bueno, nos tenemos que ir. La verdad que fue un gusto compartir estos minutos y me parece que nos trae muchas cosas para pensar, ¿no? Creo que aparte en vísperas de cuarta revolución industrial y el profundo cambio en el mundo del trabajo que se está generando, la cantidad de personas excluidas de ingresos y por otro lado la enorme insatisfacción con la vida que manifiestan nuestras sociedades en distintas formas, ¿no? La cantidad de miles de presos que tenemos, los problemas de salud mental, los problemas ambientales y de contaminación, ¿no? O sea, de todo tipo. Creo que realmente se nos impone de volver a discutir y no conformarse con el modelo social propuesto por este formato de capitalismo, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, bienvenidas estas ideas para, bueno, primero para ver que hay gente que está pensando y haciendo,
¿no? Segundo, que tampoco son 2 o 3 y que hay por distintos lugares cosas para conocer. Tercero, esto que decís vos, que me parece muy importante, rescatemos un montón de buenas prácticas que existen en nuestra sociedad, que no se llaman así, que no están encuadradas bajo un marco conceptual, pero que en realidad son aliados, ¿no?, a la hora de construir una alternativa. Y también rescatemos algunas ideas que han quedado en el olvido, conceptos de lo local, de lo comunitario, ¿no?, que me parece que son todas cosas para acumular. Les agradezco mucho estos minutos que compartieron con nosotros y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Gracias. Gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.